Don Marcial Fernández, bienvenido a Mentes Creativas, una sección de nuestro programa Cultura en San Lázaro. Gracias por asistir. Te ves muy joven, pero tienes una larga trayectoria en el género literario y en varias cosas más, sobre todo edición. Pero déjame empezar por el principio. ¿Por qué decidiste ser escritor? Se dio solo cuando tenía 12, 13 años. De repente se me inculcó ese venenito justo que si te da de más te mata por la afición por lo menos a la literatura, pero en una dosis adecuada te sana y te sana en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en los placenteros. Y a partir de ahí me fui especializando en diferentes cuestiones y se dio que empecé a escribir cuentos en el periódico 1+1, cuando el 1+1 era lo que no es hoy, por supuesto, y me convertí también en cronista taurino, y estuve trabajando de cronista taurino en España, Francia, México, por supuesto, Ecuador, y ya después armamos una editorial especializada en cuento literario, que en la actualidad debe tener 250 títulos, ficticia.com se llama. El grueso de los libros son de cuento, pero también trato de generar, o que mis amigos o los autores o los allegados a la editorial generen libros de los cuales soy afín. Por ejemplo, tenemos una colección de ediciones del Futbolista, que hasta donde sé es la única colección de fútbol, por lo menos en Hispanoamérica, que se trabaje en textos de calidad, más allá de lo periodístico o de lo informativo. Y tenemos otras especialidades, pero siempre teniendo como eje la narrativa breve, el cuento mínimo, lo que hoy llaman minificción, del cual también me especialicé. Y así empezó todo, ¿no? Y cuando estás en la parte creativa, ¿cuál es el género en el que más te sientes cómodo? Me muevo bien en los géneros que desarrollo. Como minificcionista es ideal porque te da un placer instantáneo, ¿no? Y aparte es de estos placeres que no dejan resaca. El cuento, he escrito un par de libros de cuento, porque manejo bien el tema, pero de lo que soy verdaderamente especialista, más bien soy creador de minificciones y soy especialista en cuento, o sea que tiene sus teorías y sus distancias. La tauromaquia, sobre todo ahora en estos tiempos de Inquisición, es otro género que me gusta mucho y en el cual cronistas importantísimos han trabajado, sobre todo en España. Ahora mismo también tengo una novela sobre la Ciudad de México, que la ciudad me cautiva, ¿no? Y hago una especie de recuento histórico, no utópico, sino distópico, de lo que sería la Ciudad de México si no hubiéramos desecado el lago y todavía manaran los 58 ríos que confluían en estos 5 lagos, unos de agua salada y otros de agua dulce, y que sería en nuestros días esa ciudad, aún cuando vinieron los conquistadores, etcétera, ¿no? Y ahora mismo estoy trabajando una nueva novela, llevo ya 6, 7 años trabajando en esto, que es muy pretenciosa, demasiado pretenciosa, que está bien porque o haces una cosa sublime o haces una cosa ridícula, y ninguna de las dos situaciones me provoca mucho. Muy bien. Y lo que estoy utilizando en esa novela es manejar varias voces narrativas en un mismo personaje, como el actor que
sale a escena vestido de Julio César, de Cayo Julio César, no de Julio César Chávez, y sale del teatro convertido en un simple mortal. ¿Cuándo veremos esa novela? Yo espero que en un par de años. Un par de años. Okay. Sí. No, es una novela grande, e interesante, ¿no? Déjame regresar a tu visión de cuento. Platícame de 3 cuentistas preferidos tuyos. Preferidos míos, bueno, de muertos, Edmundo Valadez, que era un teórico del cuento y cuentista a su vez. Preferidos, básicamente te puedo decir que los 100 autores que he publicado en ficticia, o los 100 o más autores que he publicado en ficticia, me gustan. O sea, sí leo lo que publico, sí corrijo lo que publico, sí edito, y si no me gusta, pues no va, ¿no? Porque es bastante complicado mantener una editorial alternativa o independiente aquí en México para publicar cosas que no te satisfagan. Y de otras editoriales, Francisco Hinojosa me gusta mucho, Juan Villoro no, hay que decirlo también, que es cuestión de gusto también, como no me gusta el helado de chocolate, pero sí me gusta el de vainilla. Hinojosa, ya te lo había dicho, ¿no? Es que me estoy tratando de acordar uno que verdaderamente me gusta, que es egipcio nacionalizado mexicano, que hizo en el Fondo de Cultura Económica, en el otro, no en el de ahora, una colección de cuentos mexicanos, una especie de antología. Fabricio, no, bueno, el gordo Fabricio es otro buen cuentista, publicado en ficticia también. Jorge Fabricio. Sí, y Rarbointoitea, por supuesto, y México es una cantera para hablar de México es una cantera de cuentistas que viene de muchos siglos, aunque antes se contaban los cuentos de manera oral. Todavía mi madre me contaba los cuentos de manera oral, y si bien antes, cuando uno leía un texto, lo leía en voz alta, o sea, porque para darle, ¿cómo se llama?, realce a la palabra, o sea, o para leérselo a los que no estaban completamente alfabetizados, la manera oral viene a ser un tipo de género literario. No puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte sobre tu afición por la tauromaquia. Hasta seudónimo tienes. Sí. Pepe Malasombra, ¿qué onda? Trabajé muchos años como Pepe Malasombra. Hasta que el 1+1 se fue en huelga, que se fue en el año 99. Ganamos la huelga, hay un sindicato ahí metido, unos judíos también, el cual todavía no se resuelve de manera de cómo suceden las cosas y cómo se legislan las cosas. Ahora que estamos en el Palacio Legislativo, que muchos legisladores, pero piensan que legislar es prohibir, cuando es todo lo contrario. Mi afición por la tauromaquia viene de parte familiar. Mi padre es republicano, bueno, era republicano, mi familia paterna todos eran republicanos, y en una peña a la que asistía mi padre con sus amigos, tenían el capote de paseo de Manolete, la tarde que muere en Linares, y tenían una de las 2 máscaras que le hacen. Entonces, bueno, eran los tesoros de la peña. Recuerdo alguna vez habérmelo puesto, no sé qué. Y cuando mi padre se empezó a dar cuenta que me gustaba mucho la tauromaquia, me sacó del mundo poco a poco. Yo regresé en la preparatoria y de repente me di cuenta que es un mundo fascinante, bellísimo, y en el que se conjugan todas las artes, no solo a imitación de, sino que en el mismo ruedo sucede el milagro artístico. El milagro que García Lorca llama duende, que Bergamín llama la música callada del toreo, y que nos enfrenta a nuestra realidad como humanos. Me llama la atención, por ejemplo,
ahora que está siendo tan atacada, como está siendo atacado casi todos los valores de antaño, no es que se prohíba, sino la suma ignorancia de quienes la quieren prohibir. Hoy hay un término que se utiliza mucho, que es cancelar, ¿no? Entonces, para alguien que es políticamente incorrecto, o que por lo menos afronta la vida con cierto humor, pues estás al borde de la cancelación siempre, ¿no? Y otra de las cosas que los animalistas se identifican mucho es con el animal, no con el humano. Y el humano es un estuche de monerías, genéticamente hablando, que es bueno y malo, según la perspectiva en la que se vea, ¿no? Y todo es cruel. Y así como todo es cruel, todo es hermoso. Decía Marguerite Yourcenar que el catador de belleza termina por encontrarla en todas partes. También el catador de porquería, ¿no? Entonces ahí tienes que escoger de qué lado quieres estar o qué lado quieres vivir. Interesante. Platícame proyectos inmediatos. Proyectos inmediatos, te decía, pues estos de escritura. Tengo varios libros, no en el cajón, pero sí en la computadora. Pero tengo una larga fila también de que quiero publicar en ficticia de los muchos autores que tenemos. Pero estos años han sido realmente difíciles por muchos motivos, ¿no? Desde la pandemia hasta otras cosas que no merecería la pena comentar aquí, ¿no? Entonces, pero hay proyectos acá. Por ejemplo, ayer mismo sacamos un libro del documental social en América, de Carlos Mendoza Aupetit. Este libro trata sobre todo de la ideología de la derecha de Estados Unidos, cómo ha invadido lo que es, aquí el autor se marca América, y cómo ha habido esta resistencia. De hecho, el libro se llama Estética de la Insumisión, por medio de un documental que de alguna manera sigue siendo marginal. El documental social, ¿no? Que busca causas, heridas, y alguna manera de mejorarlas o proponer otros. Entonces tienes, por un lado, tiene un sesgo evidentemente del autor en contra del capitalismo estadounidense llevado a sus últimas consecuencias. Todo esto sí tiene un sesgo, pero es una narrativa la que utiliza, y además con los ejemplos de las películas, de los documentales, que fluye bastante bien, con la ventaja de que puedes ver los documentales hoy en día en internet. Entonces está el panorama completo. Suena interesante. Te agradecemos totalmente tu paciencia, tu presencia. Danos unos puntos de contacto para que la audiencia se comunique contigo. Muy simple, en ficticia.com, ahí tenemos una librería virtual. También teníamos, bueno, todavía hay un museo, pero lo vamos a desaparecer ya, que fue la ciudad de Ficticia, una ciudad que se hizo como un juego hace ya 24 años. Es paralela al proyecto en papel de sacar libros. Y por otra parte, ahí puedes encontrar los datos en ficticia.com de lo que con quien te quieras comunicar, ya sean autores o parte de los editores, correctores, en fin, de todos los que trabajamos ahí. Magnífico. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnulfo. Un placer reencontrarte después de tantos años. Gracias a ustedes.